Él solo quería una noche de placer, pero cuando descubrió que ella era virgen, algo dentro de él cambió para siempre. Esta historia te sorprenderá de principio a fin. Comenta aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando? Queremos conocer tu país o ciudad. El sol de la tarde caía sobre Ciudad de México mientras Alejandro Montero observaba la metrópolis desde su oficina en el piso 30. A sus 35 años, había convertido Montero Desarrollos en una de las empresas inmobiliarias más importantes del país. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre impecable, traje a medida gris oscuro, corbata de seda, y ese reloj suizo que había costado lo que algunos de sus empleados ganaban en 2 años. Señor Montero, la junta con los inversionistas japoneses está confirmada para mañana a las 10, interrumpió Carmen, su asistente, desde la puerta. Y recuerde que debe visitar el proyecto de la condesa esta tarde. Alejandro asintió sin desviar la mirada del horizonte. Prepara el auto en 20 minutos. La condesa era su proyecto más ambicioso, un complejo residencial y comercial que transformaría uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Algunos lo criticaban por contribuir a la gentrificación, pero así funcionaba el progreso, pensaba. Siempre había quienes se resistían al cambio. El Mercedes negro se deslizó por las calles congestionadas. Ricardo, su chofer de confianza, conocía perfectamente las rutas para evitar el tráfico más denso. Durante el trayecto, Alejandro respondió correos y mensajes en su teléfono. Su último romance, una modelo brasileña llamada Luisa, le había escrito 3 veces preguntando cuándo volverían a verse. Decidió ignorarla. Las mujeres en su vida duraban lo que duraba su interés, nunca más de unas semanas. «Llegamos, señor», anunció Ricardo mientras estacionaba frente a una valla con el logo de Montero Desarrollos. Detrás se alzaba el esqueleto de lo que sería una torre de 15 pisos. Alejandro descendió del auto, colocándose sus gafas de sol. El ingeniero jefe Ramírez lo esperaba con casco en mano. «Buenas tardes, licenciado Montero. Tenemos un pequeño problema con la escuela de al lado». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué escuela?» «La primaria José Vasconcelos. Están reclamando que nuestras obras están interrumpiendo sus clases. Han enviado varias cartas y hoy una profesora vino personalmente a hablar con nosotros. ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que paremos una construcción de $50 millones por unos niños?» Alejandro resopló con fastidio. «Programe una reunión con el director. Resolveremos esto con una donación para material escolar o algo así». Mientras recorría la obra, notó un pequeño tumulto en la entrada. Una mujer discutía acaloradamente con el guardia de seguridad. Vestía de manera sencilla pero elegante, falda a la rodilla, blusa blanca y cabello negro recogido en una coleta. Su rostro reflejaba determinación y enojo. «¿Qué sucede allí?», preguntó Alejandro a Ramírez. «Debe ser la maestra que le mencioné. Ha venido todos los días esta semana». Algo en la intensidad de aquella mujer captó su atención. «Voy a hablar con ella», decidió, sorprendiendo a Ramírez. Al acercarse pudo escuchar la conversación. «Solo 5 minutos con el responsable. Sus máquinas hacen tanto ruido que mis alumnos no pueden concentrarse. Tenemos niños con necesidades especiales que están sufriendo con esto». «Lo siento, señorita, pero no puedo dejarla pasar sin autorización», respondía el guardia claramente incómodo. «¿Hay algún problema?», intervino Alejandro quitándose las gafas. La mujer se giró hacia él. Tenía ojos color miel, intensos y desafiantes. Por un instante, Alejandro sintió algo inusual, una especie de sacudida interna. «¿Es usted el responsable de esta obra?», preguntó ella, sin intimidarse por su presencia. «Alejandro Montero, propietario de Montero Desarrollos», extendió su mano. «¿Y usted es...?» «Elena Suárez, maestra de educación especial», respondió ella, estrechando su mano brevemente. «Llevo semanas intentando que alguien nos escuche. El ruido de su construcción está afectando gravemente a nuestros estudiantes, especialmente a los niños con autismo y problemas sensoriales». Había algo en su forma de hablar, directa y apasionada, que resultaba refrescante. No mostraba la habitual deferencia que la mayoría de personas tenían ante él. «Entiendo su preocupación, señorita Suárez. ¿Por qué no me acompaña a mi oficina temporal y discutimos el asunto civilizadamente?» Elena dudó un momento, pero finalmente asintió.
Mientras la guiaba hacia los contenedores adaptados como oficinas, Alejandro se sorprendió a sí mismo ajustando inconscientemente su corbata y postura. Por primera vez en mucho tiempo, le importaba la impresión que causaba en alguien más allá del ámbito profesional. Lo que no sabía es que ese encuentro casual estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida perfectamente controlada. Elena Suárez no había planeado confrontar directamente al dueño de la constructora. Durante semanas había seguido los canales oficiales. Cartas, llamadas y visitas a oficinas gubernamentales, todo sin resultados. La escuela primaria José Vasconcelos no era prioridad para nadie con poder en la ciudad. La pequeña oficina provisional donde ahora se encontraba contrastaba con el polvo y ruido exterior. Muebles minimalistas, aire acondicionado y una vista privilegiada de la obra componían un espacio que gritaba poder y dinero. ¿Cafés o prefiere agua?, ofreció Alejandro mientras se sentaba tras un escritorio de diseño. Agua, gracias, respondió Elena, intentando no mostrar asombro ante aquel despliegue de lujo en medio de una construcción. Un asistente apareció casi mágicamente con una botella de agua importada. Elena la aceptó, consciente de que probablemente costaba lo que ella gastaba en comida para un día entero. Señorita Suárez, entiendo su preocupación, pero debe comprender que estamos siguiendo todas las regulaciones de construcción, comenzó Alejandro, reclinándose en su silla. El progreso de la ciudad implica ciertos inconvenientes temporales. Elena respiró hondo antes de responder. No podía permitirse perder los estribos. Señor Montero, no estoy en contra del progreso. Estoy aquí porque tengo 23 estudiantes, 8 de ellos con necesidades especiales, que literalmente se cubren los oídos y lloran cuando sus taladros y excavadoras comienzan a trabajar a las 7 de la mañana. Sacó de su bolso un iPad gastado y se lo mostró. Mire, este es Miguel, tiene 8 años y trastorno del espectro autista. El ruido le provoca crisis de ansiedad. Y esta es Sofía, con hipersensibilidad auditiva. Desde que comenzó su obra, se niega a venir a la escuela. Alejandro observó las fotografías de los niños en sus aulas, sorprendido por el enfoque personal de la maestra. Estaba acostumbrado a negociar con empresarios, políticos y abogados, no con alguien que ponía rostros y nombres sobre la mesa. ¿Qué propone exactamente?, preguntó intentando mantener su tono profesional mientras sentía una inusual incomodidad. 3 cosas concretas. Primero, retrasar el inicio de las obras ruidosas hasta las 9:30, cuando podemos llevar a los niños más sensibles al patio trasero. Segundo, instalar barreras acústicas en el lado de la obra que colinda con la escuela. Y tercero, avisar con anticipación cuando vayan a realizar demoliciones o trabajos especialmente ruidosos para poder preparar a nuestros estudiantes. La precisión de sus demandas lo descolocó. Esperaba quejas generales, no un plan tan específico. Alejandro observó a Elena con renovado interés. Su vestimenta sencilla no ocultaba su belleza natural. Sin maquillaje elaborado ni accesorios costosos, irradiaba una autenticidad que raramente encontraba en su círculo social. Sus peticiones son razonables, concedió finalmente, aunque retrasarán ligeramente el proyecto y aumentarán los costos. Los beneficios para 23 niños superan ampliamente ese costo, replicó ella sin titubear. Alejandro sonrió, genuinamente impresionado por su determinación. De acuerdo, lo haremos a su manera. Instruiré a Ramírez para implementar estos cambios mañana mismo. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Había venido preparada para una batalla, no para una victoria tan rápida. ¿En serio? ¿Así de simple? Así de simple, confirmó él, levantándose y extendiendo su mano. Montero Desarrollos se compromete a ser un buen vecino. Elena estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. Gracias, señor Montero. Realmente marcará una diferencia para nuestros estudiantes. Alejandro, por favor. Un breve silencio se instaló entre ellos, cargado de algo indefinible. Alejandro se sorprendió a sí mismo sin querer soltar su mano. Debería irme ya, dijo Elena rompiendo el momento. Tengo que preparar materiales para mañana. Por supuesto, asintió él, intentando recuperar su postura habitual de distante profesionalismo. ¿Puedo acompañarla a la salida? Mientras caminaban por la obra, los trabajadores observaban con curiosidad.
No era habitual ver a su jefe escoltar personalmente a alguien, menos aún a una mujer vestida de manera tan sencilla. ¿Vive cerca de aquí?, preguntó Alejandro buscando prolongar la conversación. En Narvarte, respondió ella. 20 minutos en metro, cuando funciona correctamente. Puedo ofrecerle que mi chofer la lleve, sugirió inmediatamente. Elena sonrió, divertida por la propuesta. Gracias, pero no es necesario. El transporte público es parte de mi rutina diaria. Al llegar a la salida, Alejandro se detuvo. Me gustaría visitar su escuela mañana, ver de primera mano la situación. Sería bienvenido, respondió ella con genuina sorpresa. Las clases comienzan a las 8. Estaré allí, y quizás después podríamos continuar nuestra conversación durante el almuerzo, añadió, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. Elena lo miró fijamente, como evaluando si había segundas intenciones en su propuesta, como una reunión profesional para discutir cómo podríamos colaborar más allá del tema del ruido, aclaró él rápidamente. De acuerdo, aceptó ella finalmente. Hasta mañana entonces, Alejandro. Mientras la veía alejarse, mezclándose con la gente común en la acera, Alejandro sintió una extraña inquietud. Elena Suárez era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido antes. No estaba impresionada por su riqueza ni intimidada por su posición, y por alguna razón que no lograba comprender, eso lo atraía profundamente. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Montero tuvo dificultades para conciliar el sueño, con la imagen de unos ojos color miel desafiantes ocupando sus pensamientos. A las 8 en punto de la mañana siguiente, un Mercedes negro se detuvo frente a la escuela primaria José Vasconcelos. Los padres que dejaban a sus hijos y los vendedores ambulantes se giraron con curiosidad cuando Alejandro Montero descendió del vehículo, vistiendo un traje más informal que el día anterior, pero igualmente costoso. La escuela contrastaba dramáticamente con los edificios que él solía frecuentar: pintura descascarada, un patio pequeño pero limpio y un mural colorido pintado por los propios estudiantes. El guardia de la entrada lo miró con desconfianza hasta que Elena apareció en la puerta. «Buenos días, Alejandro. No estaba segura de que realmente vendría», saludó ella con una sonrisa cautelosa. «Siempre cumplo mi palabra», respondió él, sintiendo una extraña necesidad de impresionarla. Elena lo guió por los pasillos de la escuela. Alejandro observaba todo con curiosidad: las aulas pequeñas pero organizadas, los trabajos de los niños pegados en las paredes, los maestros que se esforzaban por hacer mucho con pocos recursos. Era un mundo completamente ajeno al suyo, donde la riqueza se medía en sonrisas y pequeños logros, no en cifras bancarias. «Esta es mi aula», anunció Elena, abriendo una puerta decorada con figuras de animales. Dentro, 8 niños de diferentes edades levantaron la mirada con curiosidad. Una asistente joven los supervisaba mientras realizaban actividades diversas. «Niños, les presento al señor Montero. Es el dueño de la construcción de al lado y ha venido a conocernos». Un niño pequeño con lentes gruesos se acercó tímidamente. «¿Usted hace todo ese ruido?», preguntó con voz apenas audible. Alejandro se agachó para quedar a su nivel, algo que nunca había hecho con ningún niño. «Sí, pero vamos a hacer menos ruido para que puedas estudiar mejor, te lo prometo». El rostro del pequeño se iluminó con una sonrisa tan genuina que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había experimentado la sencilla gratificación de hacer feliz a un niño con tan poco. Justo entonces, las máquinas comenzaron a funcionar en la obra vecina. Alejandro pudo observar en primera persona cómo el ruido afectaba a los estudiantes. El niño de lentes se cubrió inmediatamente los oídos y cerró los ojos con fuerza, mientras otra pequeña comenzaba a mecerse nerviosamente. Sin decir palabra, sacó su teléfono y marcó un número. «Ramírez, pare todas las máquinas ahora mismo». «Sí, todas. Es una orden». Colgó y en menos de un minuto el ruido cesó. Elena lo miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias», dijo simplemente. Después de pasar una hora observando la dinámica de la clase, Alejandro tenía una nueva perspectiva. Vio a Elena trabajar con paciencia infinita, celebrando pequeños avances como si fueran grandes victorias. La determinación en sus ojos, cuando ayudaba a un niño a pronunciar correctamente una palabra,
era la misma que había mostrado al enfrentarse a él el día anterior. A mediodía, tal como habían acordado, salieron juntos hacia un pequeño restaurante cercano. Alejandro había insistido en llevarla a un lugar exclusivo en Polanco, pero Elena se negó rotundamente. «Prefiero la fonda de Doña Chela. Está a 2 cuadras y tiene la mejor cocina casera del barrio», había dicho ella sin aceptar discusión. El local era exactamente lo opuesto a los restaurantes que Alejandro frecuentaba. Mesas de formica, manteles de plástico y un televisor antiguo transmitiendo telenovelas. Sin embargo, el aroma que emanaba de la cocina era irresistible. «Elena, mi niña», saludó efusivamente una mujer mayor desde la cocina. «¿Quién es tu amigo tan elegante?» «Doña Chela, le presento a Alejandro Montero. Es un colega», explicó Elena, evitando mencionar la constructora para no generar tensiones. Sentados en una esquina, con platos abundantes de chile en nogada frente a ellos, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. «¿Cómo terminaste siendo maestra de educación especial?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Elena tomó un sorbo de agua antes de responder. «Mi hermano menor tiene síndrome de Down. Vi cómo los buenos maestros transformaron su vida y los malos casi la arruinan. Decidí ser de los primeros». «Es admirable», comentó él. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser constructor de imperios?», preguntó ella con una leve sonrisa irónica. Alejandro rió, algo que rara vez hacía con sinceridad. «Mi padre comenzó la empresa con un pequeño terreno en Tlalnepantla. Yo solo la expandí, aunque él nunca vivió para verlo». Su rostro se ensombreció momentáneamente. «Falleció cuando yo tenía 20 años. Lo siento», dijo Elena con genuina empatía. «Desde entonces me propuse convertir Montero Desarrollos en la empresa más importante del sector. Es lo único que ha importado durante 15 años. ¿Y lo lograste?». «Sí, pero…» Se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de confesar. «A veces me pregunto si valió la pena el precio». Elena lo miró intensamente. «¿Cuál precio?». «Sacrifiqué todo lo demás. Amistades reales, relaciones significativas, incluso pasatiempos. Mi vida es la empresa». «Suena solitario», comentó ella sin juzgarlo. «Lo es», admitió por primera vez en voz alta. «Y escuchándome ahora también suena bastante patético». Elena sonrió, una sonrisa cálida que llegaba hasta sus ojos. «No es patético, solo es una elección que hiciste. Siempre puedes hacer nuevas elecciones». El almuerzo se extendió más de lo previsto. Hablaron de libros. Ella amaba a García Márquez, él prefería a Murakami, de música. Compartían una pasión por los boleros clásicos y de sus lugares favoritos en la ciudad. Para sorpresa de Alejandro, Elena conocía rincones de México que él, a pesar de ser desarrollador urbano, jamás había visitado. «Deberías conocer el mercado de la Merced más allá de las zonas turísticas», sugirió ella. «Hay vendedores de hierbas que conocen más de medicina que muchos doctores». «¿Me llevarías algún día?», preguntó él, y al instante se dio cuenta de que sonaba como una propuesta. Elena lo miró detenidamente antes de responder. «¿Es eso una invitación a una cita, señor Montero?». «Si digo que sí, ¿aceptarías?», respondió él sorprendido por su propia audacia. «Tendría que pensarlo», dijo ella con una sonrisa enigmática. «No suelo salir con hombres que pueden comprar edificios enteros». «Y yo no suelo invitar a salir a mujeres que me enfrentan sin miedo», replicó él, disfrutando de aquel intercambio honesto. Cuando finalmente se despidieron frente a la escuela, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran el empresario y la maestra en conflicto, sino dos personas que habían descubierto una conexión inesperada. «Implementaré todas tus sugerencias sobre el ruido mañana mismo», prometió Alejandro. «Te estaré vigilando», respondió ella en tono de broma. «Sé dónde encontrarte». «Sobre ese recorrido por la Merced, domingo a las 10, decidió Elena repentinamente. «Viste ropa cómoda y zapatos para caminar, y deja el reloj de lujo en casa, no queremos que te asalten». Alejandro sonrió ampliamente. «Es una cita entonces». «Es un recorrido cultural», corrigió ella, pero su sonrisa la traicionaba. Al regresar a su oficina esa tarde, Alejandro no podía dejar de pensar en Elena. No solo le atraía físicamente, había algo en su autenticidad, en su pasión por su trabajo y en la forma en que veía el mundo que lo intrigaba profundamente.
Por primera vez en muchos años, alguien le interesaba más allá de lo superficial, y esa sensación era tan aterradora como excitante. El domingo amaneció con un cielo despejado y un aire inusualmente limpio para Ciudad de México. Alejandro se miró al espejo, desconcertado por su propio nerviosismo. Había seguido las instrucciones de Elena: jeans, camiseta sencilla y zapatos deportivos, sin reloj de lujo, sin gemelos de oro, sin los símbolos de estatus que normalmente lo definían. Ricardo, su chofer, lo observaba con curiosidad desde el asiento delantero del Mercedes. «Al mercado de la Merced», indicó Alejandro, «y después puedes tomarte el día libre». «¿Está seguro, señor? Ese barrio no es muy...» «Estaré bien, Ricardo», interrumpió con una sonrisa. «Solo por hoy soy un ciudadano común». La estación de metro cercana a la Merced bullía de actividad. Entre la multitud, distinguió a Elena esperándolo. Vestía un sencillo vestido floreado y sandalias, con el cabello suelto enmarcando su rostro. Sin el uniforme formal de maestra, parecía más joven y despreocupada. «Llegaste», dijo ella con evidente sorpresa cuando lo vio acercarse. «Honestamente, pensé que cancelarías». «Te dije que siempre cumplo mi palabra», respondió él, «aunque debo confesar que es mi primera vez en el metro en quizás 15 años». Elena rió. «Entonces, hoy será un día de muchas primeras veces. Vamos, tenemos mucho que ver». Lo que siguió fue una inmersión total en un México que Alejandro había olvidado que existía. El mercado de la Merced era un laberinto de colores, olores y sonidos. Vendedores pregonando sus mercancías, el aroma de las especias mezclándose con el de frutas tropicales, la música de pequeños radios compitiendo con conversaciones animadas. Elena lo guiaba con la seguridad de quien conoce cada rincón. Se detenían en puestos específicos donde los vendedores la saludaban por su nombre. «Doña Juana, le presento a mi amigo Alejandro», dijo al acercarse a una anciana rodeada de hierbas aromáticas. «Tiene los mejores remedios naturales de la ciudad». La mujer estudió a Alejandro con ojos astutos. «Este muchacho necesita té de tila», declaró finalmente. «Demasiada tensión en esos hombros». Elena sofocó una risa, mientras Alejandro, sorprendido, aceptaba el pequeño paquete de hierbas que la anciana le entregaba. «¿Cómo conoces a toda esta gente?», preguntó mientras avanzaban entre la multitud. «Vengo desde que era niña», explicó ella. «Mi abuela vendía rebozos en la sección textil. Crecí corriendo entre estos pasillos mientras ella trabajaba». En un pequeño local al fondo del mercado, probaron quesadillas de flor de calabaza y huitlacoche. El dueño insistió en invitarles la comida cuando Elena le contó que estaba enseñando a leer a su nieto mayor. «Eres como una celebridad aquí», comentó Alejandro, impresionado por el respeto que le mostraban. «No es fama, es comunidad», corrigió ella. «Algo que el dinero no puede comprar». La mañana se convirtió en tarde mientras exploraban cada rincón del mercado. Elena le enseñó a distinguir los chiles secos, a regatear sin ofender y a encontrar los mejores mangos por su aroma. Para Alejandro, acostumbrado a que otros hicieran las compras por él, era un mundo nuevo y fascinante. «Necesito descansar», admitió finalmente, cuando sus pies comenzaron a protestar después de horas caminando. Elena lo condujo entonces a una pequeña plaza cercana, menos concurrida, donde se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. «¿Veredicto final sobre la Merced?», preguntó ella. «Es auténtico», respondió él, buscando la palabra adecuada. «Desordenado, caótico, pero increíblemente vivo. Había olvidado que existían lugares así». «Te has pasado demasiado tiempo en Torres de Cristal», observó Elena. «Probablemente tengas razón». Alejandro hizo una pausa. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Ella asintió, curiosa. «¿Por qué aceptaste salir conmigo hoy? Después de cómo nos conocimos, tendrías razones para despreciarme». Elena reflexionó un momento antes de responder. «Vi algo en ti cuando visitaste mi clase. La forma en que hablaste con Miguel. Cómo detuviste las máquinas inmediatamente. Mostraste empatía real. Eso me hizo pensar que hay más en Alejandro Montero que solo el empresario despiadado». «¿Despiadado?», repitió él, entre divertido y ofendido. «Bueno, tu reputación te precede. La gente habla del tiburón inmobiliario que no se detiene ante nada». Alejandro desvió la mirada. «No siempre fui así. Después de la muerte de mi padre,
me obsesioné con demostrar que podía superar sus logros. El éxito se convirtió en una adicción y el resto simplemente dejó de importar. ¿Y ahora? Ahora no estoy tan seguro, admitió. Este domingo es lo más alejado de mi rutina normal que he experimentado en años, y se siente bien. Un vendedor ambulante de helados pasó frente a ellos, y Elena insistió en invitar. Eligió para ambos un helado de mamey, su favorito. Mientras lo saboreaban, la conversación se volvió más personal. ¿Nunca has pensado en formar una familia?, preguntó ella repentinamente. Honestamente, no, respondió él tras un momento de reflexión. Siempre me pareció una distracción de mis objetivos profesionales. ¿Y tú? Algún día sí, afirmó ella. Crecí en una familia numerosa y ruidosa. Me gustaría recrear algo de ese caos amoroso. Hizo una pausa. Pero no con cualquiera. Tendría que ser alguien especial. Sus miradas se encontraron brevemente, y Alejandro sintió una conexión que iba más allá de la atracción física. Elena le ofrecía una visión de la vida completamente diferente a la suya, y por primera vez, esa alternativa no le parecía inferior o equivocada, sino genuinamente valiosa. Cuando el sol comenzaba a descender, decidieron terminar su recorrido. Alejandro insistió en acompañarla hasta su casa, esta vez en un taxi común, no en su Mercedes con chofer. El edificio donde vivía Elena era modesto pero bien mantenido, en una calle tranquila de Narvarte. Al llegar a la puerta, el momento de despedirse se cargó de una tensión inesperada. «Gracias por hoy», dijo él con sinceridad. «Me has mostrado un México que había olvidado». «Gracias a ti por venir», respondió ella. «Confieso que aposté con mi hermana a que cancelarías en el último minuto». «¿Y qué apostaste?» «Un mes de lavar los platos», sonrió Elena. «Así que gracias por ahorrarme esa tarea». Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. La atracción que había estado creciendo durante todo el día se hizo más intensa. «Me gustaría verte de nuevo», dijo en voz baja. «Quizás la próxima vez podría mostrarte mi mundo». «No sé si encajaría en ese mundo de cristal y acero», respondió ella sin retroceder. «Podría sorprenderte», murmuró él, inclinándose lentamente hacia sus labios. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando terreno desconocido, pero rápidamente se profundizó, revelando una pasión contenida. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por la intensidad del momento. «Buenas noches, Alejandro», susurró Elena con las mejillas sonrojadas. «Llámame mañana». Mientras regresaba a su penthouse solitario esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en ella. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada con estrategias de negocios o planificación de proyectos. Solo podía recordar el sabor de los labios de Elena, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus estudiantes, y cómo su risa parecía iluminar todo a su alrededor. Algo estaba cambiando en él, una transformación sutil pero profunda. Y aunque le asustaba, también sentía una extraña sensación de libertad, como si hubiera estado encerrado en una jaula invisible durante años y alguien, finalmente, le estuviera mostrando que la puerta siempre había estado abierta. Una semana había pasado desde aquel domingo en la Merced, 7 días en los que Alejandro y Elena se habían visto cada tarde, construyendo una rutina improvisada que rompía con todas las anteriores. Él cancelaba reuniones para recogerla después de clases. Ella preparaba lecciones anticipadamente para tener las tardes libres. «Mi asistente cree que estoy enfermo o en crisis», comentó Alejandro, mientras compartían un café en una pequeña librería de la colonia Roma. «Nunca había modificado mi agenda por motivos personales». «¿Y lo estás? ¿En crisis?», preguntó Elena con una media sonrisa. «Tal vez, pero es la crisis más agradable que he experimentado». Ese viernes por la noche, tal como había prometido, Alejandro la invitó a conocer su mundo. El restaurante que eligió ocupaba el piso 45 de una torre en Santa Fe, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. No era el más ostentoso de su repertorio, pero seguía siendo un establecimiento donde una cena costaba lo que Elena ganaba en una semana. Ella había dudado al recibir la invitación. «No tengo ropa para un lugar así», había confesado por teléfono. «Ven como te sientas cómoda», había respondido él. «Si alguien tiene algún problema con eso, compraré el restaurante y lo despediré».
Elena había reído, pero ambos sabían que no era completamente una broma. Ahora, sentada frente a él con un sencillo vestido negro, el único formal que poseía, Elena observaba la ciudad desde las alturas, un México diferente al que recorrían en sus paseos por Coyoacán o Xochimilco. «Es hermoso, pero irreal», comentó, contemplando el mar de luces. «Como ver la ciudad en una maqueta». «¿Por qué irreal?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. «Porque desde aquí no se ven los baches en las calles, ni se escuchan las risas de los niños jugando en los callejones, ni se huele el pan recién horneado de las panaderías de barrio». Hizo una pausa. «Es bonito, pero aséptico, sin vida». Sus palabras provocaron en Alejandro una incómoda sensación de reconocimiento. Su existencia había sido precisamente así, elevada, lujosa, pero curiosamente desprovista de las texturas más básicas de la vida. La cena transcurrió entre conversaciones sobre sus infancias tan dispares, sus sueños profesionales y anécdotas que revelaban más de lo que pretendían. Para sorpresa de Alejandro, Elena parecía perfectamente cómoda en aquel ambiente elegante, manejando la situación con una naturalidad que muchas de sus antiguas citas, a pesar de sus ropas de diseñador, nunca habían logrado. «Mi padre era profesor universitario», explicó cuando él comentó su soltura. «Me enseñó que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o las apariencias, sino con la dignidad personal». El maître se acercó discretamente cuando terminaron el postre. «Señor Montero, su penthouse está listo según sus instrucciones». Elena arqueó una ceja interrogante. «Te preparé una sorpresa», admitió Alejandro, «pero si prefieres que te lleve a casa, lo entenderé perfectamente». Ella lo estudió con aquella mirada penetrante que lo había cautivado desde el primer día. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Una que no implica ninguna expectativa», respondió él con seriedad. «Solo quiero mostrarte algo importante para mí». Tras un momento de duda, Elena asintió. «De acuerdo, confío en ti». El ascensor privado los llevó al último piso del edificio donde se encontraba el penthouse de Alejandro. Las puertas se abrieron directamente a un espacio impresionante. Techos altos, ventanales del suelo al techo, muebles minimalistas de diseño exclusivo y una terraza que parecía fundirse con el horizonte de la ciudad. Sin embargo, algo había cambiado. En medio de la sala, donde normalmente había una escultura abstracta, ahora se alzaba un telescopio astronómico de aspecto profesional. «Cuando era niño», comenzó Alejandro mientras la guiaba hacia el instrumento, «mi padre y yo observábamos las estrellas cada sábado por la noche. Teníamos un pequeño telescopio, nada como este, pero suficiente para ver los anillos de Saturno o los cráteres lunares». Sus dedos ajustaron el telescopio con la habilidad de quien ha realizado el mismo movimiento cientos de veces. Después de su muerte, guardé el telescopio y nunca volví a usarlo. Hasta anoche. Elena se inclinó para mirar a través del ocular. Un jadeo de sorpresa escapó de sus labios cuando la imagen de Júpiter y sus lunas aparecieron con cristalina claridad. «Es precioso», susurró. «No había observado el cielo en 15 años», confesó Alejandro, su voz teñida de emoción contenida. «Anoche, pensando en ti, en cómo me has hecho redescubrir partes de mí mismo que creía perdidas, saqué el viejo telescopio de mi padre del almacenamiento». Alejandro señaló una pequeña caja de madera sobre una mesa cercana. «Ese es el original. Estaba tan oxidado que apenas funcionaba, así que compré este nuevo, pero guardé el viejo como recordatorio». Elena se acercó a la caja y la abrió con cuidado. Dentro, un telescopio desgastado descansaba sobre terciopelo descolorido. Lo tocó suavemente, como si pudiera sentir la historia contenida en aquel objeto. «Es el tipo de herencia que vale la pena conservar», murmuró ella. «Los recuerdos son más valiosos que cualquier propiedad». Pasaron la siguiente hora, turnándose para observar planetas y constelaciones, mientras Alejandro compartía los nombres y datos que su padre le había enseñado. La proximidad física entre ellos aumentaba con cada intercambio en el telescopio, sus cuerpos rozándose, sus miradas encontrándose cada vez con mayor intensidad. Cuando Elena se apartó del telescopio después de observar las Pléyades, encontró a Alejandro mirándola fijamente. «Elena, nunca había sentido esto por nadie», dijo con voz baja. «Es como si hubieras entrado a mi vida y hubieras reorganizado todo lo que creía importante».
Alejandro, no, déjame terminar. Sé que nos conocemos hace poco, que venimos de mundos diferentes, pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. No quiero ignorarlo. Dio un paso hacia ella, eliminando la distancia entre ambos. Sus manos enmarcaron el rostro de Elena con delicadeza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Me estoy enamorando de ti, confesó, y me aterra porque nunca había sido vulnerable con nadie. Elena colocó sus manos sobre las de él. También me asusta. Tu mundo es tan diferente al mío. Los mundos pueden encontrarse, murmuró Alejandro antes de besarla. A diferencia del beso tentativo de su primera cita, este estaba cargado de pasión y certeza. Elena respondió con igual intensidad, sus brazos rodeando el cuello de Alejandro, acercándolo más. El beso dio paso a caricias cada vez más íntimas. Sin palabras, se dirigieron hacia la habitación principal, una estancia minimalista dominada por una cama amplia, con vistas a la ciudad. Entre besos y susurros, las prendas fueron cayendo al suelo. Alejandro, experto en estos encuentros, se sorprendió por la intensidad de sus propias emociones. No era solo deseo lo que sentía, sino una conexión más profunda que transformaba cada caricia en algo trascendental. Cuando estaban a punto de dar el siguiente paso, Elena se detuvo, su respiración agitada. Alejandro, hay algo que debes saber, dijo con voz temblorosa. Yo nunca he estado con nadie de esta manera. La confesión lo tomó completamente por sorpresa. Se incorporó ligeramente, buscando su mirada en la penumbra. «¿Eres...?» «Sí», confirmó ella. «No es por motivos religiosos o alguna promesa. Simplemente nunca encontré a alguien con quien quisiera compartir este momento. Hasta ahora». La revelación transformó completamente la atmósfera. Alejandro sintió una mezcla de honor y responsabilidad que nunca había experimentado. «Elena, podemos esperar», ofreció con genuina consideración. «No hay prisa», ella negó suavemente. «No quiero esperar. Estoy segura de esto, de ti, de nosotros». «¿Realmente confías en mí tanto?», preguntó él, conmovido por su vulnerabilidad. «Confío en lo que veo en ti, no en el empresario exitoso, sino en el hombre que observa estrellas y recuerda a su padre, en el hombre que se detuvo a hablar con un niño autista a su nivel y detuvo una construcción millonaria, porque era lo correcto». Alejandro nunca había experimentado un momento de tanta intimidad emocional. La revelación de Elena lo había desarmado por completo, derribando las últimas barreras que mantenía alrededor de su corazón. «Quiero que sea especial para ti», susurró, acariciando su mejilla. «Déjame cuidar de ti». Lo que siguió fue una exploración lenta y considerada. Alejandro, acostumbrado a encuentros pasionales pero mecánicos, se encontró redescubriendo el significado de la intimidad a través de los ojos de Elena. Cada sonrisa, cada suspiro, cada momento de vulnerabilidad compartida creaba un vínculo que iba mucho más allá de lo físico. Cuando finalmente se unieron, el momento estaba impregnado de una ternura y conexión que ninguno había anticipado. Para Elena, era el descubrimiento de una nueva dimensión de sí misma. Para Alejandro, era como si toda su vida anterior hubiera sido en blanco y negro, y ahora experimentara el mundo en colores vibrantes por primera vez. Después, tendidos juntos mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por los ventanales, el silencio entre ellos estaba lleno de significado. «¿Estás bien?», preguntó él, trazando patrones invisibles en su espalda desnuda. «Más que bien», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «¿Sabes? Siempre pensé que este momento sería importante, pero nunca imaginé que podría sentirse tan... correcto». Alejandro besó su frente, inundado por una sensación de plenitud que nunca había conocido. «Tú has cambiado todo para mí, Elena, mi visión del mundo, mis prioridades, incluso la forma en que me veo a mí mismo». Ella lo miró con ojos brillantes. «¿Y eso te asusta?». «Ya no», respondió con certeza. «Lo que me asusta es imaginar volver a la vida que tenía antes de conocerte». Mientras la ciudad despertaba bajo ellos, en aquella torre de cristal tan alejada del bullicio cotidiano, dos personas de mundos aparentemente irreconciliables descubrían que las verdaderas conexiones trascienden cualquier barrera social o económica. Y en ese descubrimiento,
Ambos encontraban partes de sí mismos que no sabían que existían. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño para ambos. Alejandro ajustó su agenda para poder pasar más tiempo con Elena. Ella lo introdujo en su mundo de pequeñas alegrías cotidianas. Desayunos en fondas familiares, domingos en Chapultepec, tardes ayudando a sus estudiantes con proyectos especiales. A su vez, él la invitaba a eventos que antes le parecían rutinarios, pero que ahora al compartirlos con ella, adquirían nuevo significado. Una exposición de arte contemporáneo, un concierto de la Filarmónica, la inauguración de un proyecto que había comenzado años atrás. En la constructora, los empleados notaban el cambio en su jefe. El temido tiburón inmobiliario sonreía más, escuchaba con atención e incluso había aprobado beneficios adicionales para trabajadores con hijos. «Estás irreconocible», comentó Ricardo, su chofer de confianza, después de que Alejandro insistiera en desviar el Mercedes para recoger un regalo sorpresa para Elena. Una primera edición de 100 años de soledad que había encontrado en una subasta. «Me siento irreconocible», admitió Alejandro, en el mejor sentido posible. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que su relación se profundizaba, las diferencias entre sus mundos comenzaban a manifestarse como pequeños roces que ambos intentaban ignorar. La primera fricción seria surgió cuando Alejandro sugirió comprar una casa para los dos. «Es demasiado pronto», respondió Elena, incómoda ante la propuesta. «Apenas llevamos 2 meses juntos». «Cuando algo es correcto, lo sabes», insistió él. «No necesitamos esperar años para confirmar lo que ya sentimos». «No se trata solo de sentimientos, Alejandro. Son estilos de vida completamente diferentes. Yo no puedo simplemente mudarme a una mansión en las lomas como si fuera lo más natural del mundo». «¿Por qué no? Te adaptarías perfectamente». «Porque no quiero adaptarme», replicó ella con firmeza. «No quiero convertirme en alguien que no soy». Aunque la discusión terminó con una reconciliación, dejó un residuo de inquietud entre ambos. Elena comenzaba a preguntarse si Alejandro realmente entendía su necesidad de independencia y autenticidad, mientras él luchaba con sus impulsos de solucionarlo todo, con dinero o gestos grandiosos. La verdadera tormenta, sin embargo, llegó inesperadamente una tarde de viernes, durante un evento al que Elena había accedido a acompañarlo, la gala anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México. El salón de eventos del hotel más exclusivo de Polanco brillaba con lujo ostentoso. Empresarios, políticos y celebridades circulaban entre meseros con bandejas de champán y canapés elaborados. Elena, con un vestido prestado por la hermana de una amiga, intentaba mantener la compostura mientras notaba las miradas evaluadoras de las esposas y novias de los socios de Alejandro. «Relájate», le susurró él mientras saludaban a otro grupo de invitados. «Estás hermosa. Además, vales más que todas estas personas juntas». Ella sonrió débilmente, agradeciendo su intento de tranquilizarla, pero la sensación de no pertenecer era abrumadora. La situación empeoró cuando se encontraron con Gabriel Paredes, el principal competidor de Alejandro y conocido por sus tácticas comerciales agresivas. «Montero, qué sorpresa verte acompañado. Normalmente vienes solo o con alguna modelo internacional», comentó Gabriel con falsa cordialidad. Su mirada recorrió a Elena de pies a cabeza. «¿No nos presentas?» «Elena Suárez», se adelantó ella extendiendo su mano. «Elena es maestra de educación especial», añadió Alejandro con evidente orgullo. La expresión de Gabriel mostró una mezcla de sorpresa y diversión mal disimulada. «¿Maestra? ¡Qué refrescante! Y dime, Elena, ¿qué opinas del nuevo proyecto de Alejandro en Santa Fe? El que está desplazando a unas 200 familias para construir otro centro comercial de lujo». Elena miró a Alejandro con confusión. «¿Qué proyecto en Santa Fe?». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gabriel sonrió, satisfecho por haber causado tensión. «Oh, parece que no estás al tanto. Supongo que Alejandro prefiere mantener sus negocios y su vida personal separados». Se excusó con una inclinación de cabeza. «Un placer conocerte, Elena. Disfruten la velada». Cuando Gabriel se alejó, Elena se volvió hacia Alejandro. «¿De qué está hablando? ¿Estás desalojando familias?» «Aquí no», respondió él tenso. «Podemos discutirlo en privado». «No, Alejandro, quiero saber ahora, ¿es cierto?». Él la tomó suavemente del brazo
guiándola hacia un rincón más tranquilo del salón. Es un proyecto que comenzó hace un año, mucho antes de conocerte. Un área de Santa Fe que está siendo renovada. ¿Renovada? ¿Así le llamas a expulsar familias de sus hogares? Es más complicado que eso, Elena. Son terrenos que legalmente pertenecen a la empresa. Los ocupantes actuales están allí de forma irregular. ¿Irregular? ¿Te refieres a personas que probablemente llevan décadas viviendo allí porque no tienen otra opción? La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. Mira, entiendo tu preocupación, pero este no es el lugar para discutir políticas de desarrollo urbano. Te prometo que podemos hablar de esto en detalle después. Elena respiró profundamente, intentando contener su indignación. Tienes razón, este no es el lugar. Durante el resto de la gala, mantuvo una sonrisa cortés pero distante. Alejandro, percibiendo su malestar, intentó compensar presentándola con orgullo a socios y amigos, destacando su trabajo con niños especiales y su pasión por la educación. Algunos parecían genuinamente interesados, otros apenas disimulaban su condescendencia. En el regreso a casa, el silencio en el auto era opresivo. Finalmente, Elena habló. ¿Cuándo ibas a contarme sobre ese proyecto? Alejandro suspiró. Honestamente no pensé que fuera relevante para nosotros. Es trabajo, Elena, uno de los muchos proyectos que manejo. ¿No pensaste que me importaría saber que mi novio está desalojando familias para construir tiendas de lujo? No es tan simple, se defendió él. Ese terreno está destinado a desarrollo comercial desde hace décadas. Las familias que viven allí sabían que era temporal. ¿Temporal? ¿30 años es temporal para ti? Elena sacudió la cabeza. Alejandro, son personas con vidas, recuerdos, comunidades enteras que han construido. No son solo obstáculos en tu camino hacia más dinero. No se trata solo de dinero, respondió él comenzando a irritarse. Es progreso, desarrollo económico. Ese proyecto generará cientos de empleos. ¿Empleos para quién? ¿Para los mismos residentes que estás expulsando? ¿Crees que contratarán a doña Rosa de 65 años como ejecutiva de ventas en tu centro comercial? Alejandro apretó la mandíbula. Estás simplificando un tema complejo. Y tú estás deshumanizando a personas reales. Elena se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiada. ¿Sabes lo que más me duele? Que ni siquiera consideraste importante decírmelo. Como si esa faceta de tu vida no tuviera nada que ver conmigo. Porque no quería que vieras solo al empresario despiadado, admitió él finalmente. Contigo puedo ser simplemente Alejandro, no el CEO de Montero Desarrollos. Pero son la misma persona, respondió ella con tristeza. No puedes separar tus acciones profesionales de quién eres realmente. El auto se detuvo frente al edificio de Elena. Ninguno hizo ademán de moverse. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Alejandro finalmente. ¿Que cancele un proyecto de millones de dólares que lleva años en desarrollo? ¿Que traicione a mis inversionistas, a mi propia empresa? Elena lo miró directamente a los ojos. Quiero que al menos consideres que hay alternativas. Que pienses en esas familias como personas, no como obstáculos. Que uses tu poder para encontrar una solución donde todos ganen, no solo tú y tus socios. No es tan simple, repitió él. Nunca dije que lo fuera. Elena tomó su mano. Pero si realmente soy importante para ti, al menos promete que lo pensarás, que buscarás opciones antes de simplemente expulsar a esas personas. Alejandro guardó silencio por un momento, dividido entre su identidad profesional cultivada durante años y el hombre que estaba descubriendo ser junto a Elena. Lo intentaré, concedió finalmente. No puedo prometer resultados, pero buscaré alternativas. Ella asintió, aceptando su compromiso como un primer paso. Es todo lo que pido, que lo intentes. Antes de salir del auto, Elena lo besó suavemente. Te quiero, Alejandro. Al hombre que observa estrellas y recuerda a su padre. Al que se detiene a hablar con niños especiales. Quiero creer que ese hombre también puede tomar decisiones empresariales con corazón. Esa noche, en la soledad de su penthouse, Alejandro contempló la ciudad desde su terraza, pensando en las familias que vivían en aquellos terrenos en Santa Fe. Por primera vez en su carrera, se preguntó sobre las consecuencias humanas de sus decisiones comerciales. No eran simples números en un balance o obstáculos legales a superar. Eran personas con historias similares a las de los vendedores que Elena le había presentado en la Merced. Tomó su teléfono
y marcó el número de su director de proyectos. Ramírez, necesito que mañana a primera hora revisemos las alternativas para el proyecto Santa Fe. Hizo una pausa. Y quiero un censo completo de las familias que viven en esos terrenos. Nombres, edades, situación laboral, tiempo de residencia, todo. Señor, respondió Ramírez claramente confundido por la solicitud inusual. Vamos a buscar una solución diferente, explicó Alejandro. Una que no implique simplemente desalojarlos. Al colgar se dio cuenta de que Elena había logrado lo que nadie antes. Hacerle cuestionar no solo sus decisiones, sino los valores mismos sobre los que había construido su imperio y su identidad. La tormenta entre ellos había amainado por ahora, pero Alejandro intuía que este era solo el primero de muchos desafíos que enfrentarían, porque amar a alguien con valores tan diferentes significaba estar dispuesto a cambiar, a crecer, a veces incluso a reinventarse. Y mientras observaba las luces de la ciudad que tanto tiempo había visto solo como oportunidades de negocio, se preguntaba si estaría a la altura de ese desafío. Un mes había pasado desde la gala que había puesto a prueba su relación. Un mes en el que Alejandro Montero, para sorpresa de toda la industria inmobiliaria mexicana, había paralizado el controversial proyecto de Santa Fe para reevaluación estratégica, según declaraba el comunicado oficial. En realidad, Alejandro había estado trabajando incansablemente en una solución alternativa. Después de reunirse personalmente con los líderes comunitarios, algo inédito en su carrera, había desarrollado un nuevo plan, un proyecto mixto que incluiría viviendas accesibles para las familias actuales, áreas comerciales que generarían empleos locales y una escuela comunitaria. Es una locura, había sentenciado su junta directiva cuando presentó la propuesta. Sacrificaremos al menos un 30% de ganancias. También ganaremos algo que no tiene precio, había respondido Alejandro con una convicción que desconocía en sí mismo. La oportunidad de demostrar que el desarrollo inmobiliario puede ser socialmente responsable. Ese domingo por la mañana, mientras desayunaban en la pequeña cocina del apartamento de Elena, donde ahora pasaba más tiempo que en su propio penthouse, Alejandro observaba con orgullo los planos del nuevo proyecto esparcidos sobre la mesa. La escuela tendrá un área especial para niños con necesidades educativas diferentes, explicó, señalando un sector del diseño. Me inspiré en tu aula. Elena, envuelta en una bata sencilla, con el cabello recogido descuidadamente y sin una gota de maquillaje, nunca le había parecido más hermosa. Su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y amor que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Estoy tan orgullosa de ti, dijo ella, tomando su mano. No solo por el proyecto, sino por atreverte a cambiar, a cuestionar lo establecido. Tú me enseñaste a ver más allá de los números, respondió él, aunque debo admitir que convencer a la junta directiva requirió muchos números también. Elena sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos que no pasó desapercibida para Alejandro. ¿Qué sucede?, preguntó. Pensé que estarías feliz con los cambios. Lo estoy, aseguró ella. Es solo que me pregunto si esto es sostenible. Tú cambiando tus prácticas empresariales, yo intentando adaptarme a eventos como el de la gala. Hizo una pausa. A veces tengo miedo de que uno de los dos termine sacrificando demasiado. Alejandro depositó su taza de café y la miró seriamente. Elena, no estoy cambiando por obligación. Estoy evolucionando porque tú me has mostrado una perspectiva que nunca consideré. Y honestamente, me gusta más el hombre en el que me estoy convirtiendo. ¿Y tu empresa? ¿Tus socios? Algunos entienden la visión, otros se resistirán. Pero es mi compañía, yo tomo las decisiones finales. Tomó sus manos entre las suyas. Además, creo que a largo plazo, este enfoque más humano también será bueno para los negocios. Las personas valoran las empresas con conciencia social. Elena asintió lentamente, queriendo creer en esa posibilidad. Pero hay algo más, ¿verdad?, presionó él suavemente. Ella suspiró. Mis padres quieren conocerte. Y tengo miedo. De que no les agrade. De que vean nuestras diferencias y confirmen lo que muchos de mis amigos ya han sugerido. Que somos demasiado distintos para funcionar a largo plazo. Alejandro sonrió con confianza. Si hay algo que he aprendido contigo, es que las diferencias pueden ser nuestra mayor fortaleza. Diles que iré encantado.
Solo dime cuándo y dónde. 3 días después, Alejandro estacionó su auto. Había insistido en conducir él mismo, no en llegar con chofer, frente a una modesta casa en Tlalnepantla, en las afueras norte de la ciudad. La vivienda de 2 pisos, pintada de un amarillo desvaído, estaba adornada con macetas rebosantes de flores y un pequeño jardín frontal meticulosamente cuidado. «Respira», le aconsejó Elena, notando su tensión. «Son personas sencillas, pero de mente abierta». «Es la primera vez que conozco a los padres de alguien», confesó él. «Normalmente evito este tipo de compromisos». La puerta se abrió antes de que pudieran tocar el timbre, revelando a una mujer de unos 60 años, con el mismo color de ojos que Elena y una sonrisa acogedora. «Por fin llegaron. Pasen, pasen. La comida ya está lista». El interior de la casa era modesto, pero acogedor, lleno de fotografías familiares y pequeños adornos que contaban la historia de una familia unida. El padre de Elena, un hombre robusto con bigote entrecano y mirada penetrante, esperaba en la sala. «Así que tú eres el famoso empresario», dijo, evaluándolo de pies a cabeza sin levantarse de su sillón. «El que construye torres de cristal». «Papá», le reprendió Elena. «Está bien», intervino Alejandro extendiendo su mano. «Sí, construyo edificios, señor Suárez, pero estoy aprendiendo que lo realmente importante son las personas que los habitan». El hombre mayor sostuvo su mirada por un momento antes de estrechar su mano con un apretón firme. «Mi hija dice que eres diferente a lo que aparentas. Espero que tenga razón». La comida transcurrió inicialmente entre conversaciones tensas y evaluaciones silenciosas. La madre de Elena, Dolores, intentaba mantener el ambiente ligero, mientras su padre, Héctor, lanzaba preguntas ocasionales sobre el trabajo de Alejandro, sus intenciones y su visión del futuro. Pero todo cambió cuando Juan, el hermano menor de Elena con síndrome de Down, se unió a la mesa. Con 22 años y una sonrisa contagiosa, Juan transformó la atmósfera con su alegría desinhibida. «¿Tú eres el novio de Elenita?», preguntó directamente a Alejandro. «Ella dice que miras las estrellas». «Así es», respondió Alejandro, relajándose visiblemente. «De hecho, tengo un telescopio que te encantaría». «¿De verdad? ¿Puedo verlo algún día?» «Por supuesto. Es más, si a tus padres les parece bien, podríamos organizar una noche de observación para toda la familia». La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Alejandro encontró un inesperado aliado en Juan, cuya honestidad directa y ausencia de prejuicios creó un puente entre él y el resto de la familia. Cuando llegó el momento del postre, un flan casero que Dolores había preparado especialmente, Héctor sorprendió a todos con una pregunta directa. «¿Cuáles son tus intenciones con mi hija?» Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Elena miró a su padre con reproche. «Papá, por favor». «No, está bien», interrumpió Alejandro. Miró directamente a Héctor. «Señor Suárez, amo a su hija. No planifiqué enamorarme de ella, pero sucedió, y ha sido lo mejor que me ha pasado». Tomó aire antes de continuar. «No voy a mentirle diciendo que será fácil. Venimos de mundos diferentes, tenemos experiencias y perspectivas distintas, pero cada día aprendo algo nuevo de Elena, algo que me hace mejor persona, mejor hombre. Y si ella me lo permite, quiero seguir aprendiendo a su lado por el resto de mi vida». La sinceridad en su voz era innegable. Incluso Héctor, con toda su desconfianza inicial, pareció conmovido por la honestidad de sus palabras. «Las palabras son fáciles», respondió finalmente el hombre. «Son los actos los que definen a una persona». «Papá», intervino Elena con voz firme. «Alejandro está transformando su empresa por valores en los que cree. Está arriesgando millones por hacer lo correcto. Esos son actos, no palabras». Héctor observó a su hija, luego a Alejandro, y finalmente asintió. «Tiempo al tiempo. Todos merecen la oportunidad de demostrar quiénes son realmente». Más tarde, mientras ayudaba a Dolores a lavar los platos, insistiendo a pesar de sus protestas, Alejandro recibió una inesperada confidencia de la madre de Elena. «Mi hija nunca había traído a nadie a casa», comentó Dolores mientras secaba un plato. «Y he visto cómo te mira. Jamás la había visto así». «Yo nunca había sentido por nadie lo que siento por ella», admitió Alejandro. «Solo recuerda una cosa.
añadió la mujer con voz suave, pero firme. Elena tiene un corazón enorme, pero también es orgullosa y valora su independencia más que nada. No intentes cambiarla o protegerla demasiado. Necesita a un compañero, no a un salvador. Es un buen consejo, respondió él con una sonrisa agradecida. Intentaré recordarlo. Al despedirse, el ambiente era notablemente más cálido. Juan insistió en que Alejandro prometiera llevarlo pronto a ver las estrellas, y Héctor, aunque aún reservado, estrechó su mano con más firmeza y menos recelo. «No estuvo tan mal, ¿verdad?», preguntó Elena mientras regresaban a la ciudad. «Tu familia es maravillosa», respondió él con sinceridad. «Ahora entiendo mejor de dónde viene tu fuerza y tus valores. ¿Te das cuenta? Hoy construiste un puente entre nuestros mundos, y ni siquiera necesitaste arquitectos o permisos de construcción». Alejandro sonrió, tomando su mano sin apartar la vista del camino. «Es solo el comienzo. Tenemos muchos puentes más por construir». Mientras la Ciudad de México se perfilaba en el horizonte, con sus contrastes de opulencia y pobreza, de tradición y modernidad, ambos sentían que quizás, después de todo, el amor podía ser ese espacio común donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen. 6 meses habían pasado desde aquel primer encuentro frente a la obra en construcción, 6 meses en los que la vida de ambos había dado un giro completo, transformándose de maneras que ninguno hubiera imaginado. El proyecto de Santa Fe, rebautizado como Comunidad Integrada Las Estrellas, avanzaba con éxito y había comenzado a atraer la atención de medios internacionales como un modelo de desarrollo inmobiliario socialmente responsable. Alejandro había recibido ofertas para replicar el concepto en otras ciudades de Latinoamérica. Elena, por su parte, había aceptado liderar el diseño del programa educativo para la nueva escuela del proyecto, sin abandonar sus clases en José Vasconcelos. Sus estudiantes seguían siendo su prioridad, pero la oportunidad de influir en un modelo educativo a mayor escala la entusiasmaba. Esa noche de sábado, Alejandro había insistido en llevarla a un lugar especial para celebrar su aniversario de 6 meses. Para sorpresa de Elena, en lugar de un restaurante lujoso o un evento exclusivo, habían terminado en las afueras de la ciudad, en un terreno elevado desde donde la metrópolis se veía como un océano de luces. «¿Recuerdas que te hablé de este lugar?», preguntó Alejandro mientras extendía una manta sobre el pasto. «Aquí venía con mi padre a observar estrellas cuando era niño». El cielo nocturno se desplegaba sobre ellos, inusualmente claro para los estándares de Ciudad de México. Alejandro había traído el telescopio antiguo de su padre, restaurado con cuidado. «Es perfecto», murmuró Elena, recostándose a su lado. «¿Cómo encontraste este lugar otra vez? Debe haber cambiado mucho en todos estos años». «Contraté a un investigador privado», confesó él con una sonrisa tímida. «Localizar este exacto pedazo de tierra fue sorprendentemente difícil. Solo tú usarías recursos empresariales para encontrar un recuerdo de infancia», rió ella. Compartieron una cena sencilla, bocadillos preparados por Elena, no por un chef gourmet, mientras conversaban bajo las estrellas. Hablaron de todo y de nada, con esa comodidad que solo da la confianza profunda. «¿Qué he estado pensando?», comentó Alejandro mientras servía vino en copas de plástico, otra concesión a la simplicidad que Elena apreciaba. «En lo que dijo tu padre sobre que las acciones definen a una persona. Ha pasado casi un mes desde que conociste a mis padres y sigues pensando en eso», observó ella con una sonrisa. «Porque tiene razón». Alejandro hizo una pausa, como reuniendo valor. «Y quiero que mis acciones reflejen lo que siento por ti. No solo con palabras o regalos, sino con decisiones significativas». Del bolsillo de su chaqueta extrajo un pequeño objeto que brilló bajo la luz de la luna. No era una caja de anillo, como Elena había temido por un instante, sino una llave. «¿Qué es esto?», preguntó ella confundida. «La llave de nuestro nuevo hogar. Si quieres, claro». «Alejandro, antes de que digas nada, déjame explicar», se apresuró a añadir. «No es una mansión en Las Lomas ni un penthouse en Santa Fe. Es una casa en Coyoacán, cerca del centro histórico. Tiene un jardín para que puedas plantar tus hierbas, espacio suficiente para cuando tu familia nos visite, y lo mejor, está a media hora en transporte público de tu escuela». Elena tomó la llave, sorprendida por lo mucho que había considerado sus necesidades y preferencias.
¿La compraste sin consultarme?, preguntó, aunque su tono no era de reproche. Técnicamente solo la aparté, respondió él con cautela. Quería que la vieras antes de tomar una decisión final, y si no te gusta, buscaremos otra, o esperaremos hasta que estés lista. No hay presión. Elena rodó los ojos con fingida exasperación. Has cambiado tanto, pero sigues siendo impulsivo. Prefiero llamarlo decidido, corrigió él con una sonrisa. ¿Puedo verla mañana? Por supuesto. De hecho, quedé con el agente a las 11. Elena guardó la llave y se acercó para besarlo. Gracias por pensar en todas esas cosas importantes para mí, por entender que no quiero alejarme de mi trabajo, de mi familia. He aprendido que amor no significa absorber la vida del otro, sino crear un espacio donde ambos podamos crecer. Alejandro acarició su rostro, y hablando de crecer juntos, hay algo más que quiero mostrarte. Se levantó y ajustó el telescopio, enfocándolo hacia una sección específica del cielo. Mira, invitó, apartándose para que ella pudiera ver. Elena se inclinó y observó a través del ocular. Es hermosa, comentó, admirando lo que parecía ser una estrella particularmente brillante. ¿Qué es? Es Venus, y ahora oficialmente se llama Elena. Ella se incorporó, mirándolo con incredulidad. ¿Qué? Alejandro sacó un certificado oficial de una carpeta. No puedes nombrar realmente un planeta, por supuesto, pero hay un registro internacional donde puedes dedicar la observación de cuerpos celestes. Esta observación específica de Venus, desde estas coordenadas exactas en esta fecha, queda registrada a tu nombre. No sé qué decir, murmuró ella, genuinamente conmovida por el gesto. No necesitas decir nada. Solo quería que supieras que, para mí, brillas más que cualquier estrella. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Te amo, Alejandro Montero, con todas tus extravagancias y ocurrencias. Se quedaron así, abrazados bajo el cielo estrellado, dos personas que habían encontrado en el otro mucho más de lo que jamás habían buscado. Hay una última cosa, murmuró Alejandro después de un momento, una pregunta que quiero hacerte. Se separó ligeramente para mirarla a los ojos, la luz de la luna reflejándose en su rostro. No es una propuesta de matrimonio, aclaró con una sonrisa al ver la expresión de Elena. Al menos no todavía. Sé que necesitamos más tiempo. ¿Entonces?, preguntó ella entre aliviada y curiosa. Quería preguntarte si estarías dispuesta a ser mi socia en un nuevo proyecto. ¿Socia? ¿En qué sentido? Alejandro tomó aire. Quiero crear una fundación dedicada a desarrollar escuelas con modelos educativos inclusivos en zonas marginadas, usando los recursos de Montero, desarrollos para hacer un cambio real. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente. Pero necesito a alguien que entienda realmente de educación, que tenga la visión y el corazón para guiar algo así. Alguien como tú. Alejandro, eso es enorme. Lo sé. Y entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. Es un cambio significativo en tu carrera. Elena guardó silencio procesando la propuesta. No era solo un trabajo o un proyecto, era la oportunidad de amplificar todo aquello en lo que creía, de impactar las vidas de miles de niños como sus estudiantes. No necesito tiempo, decidió finalmente. Quiero hacerlo con una condición, lo que sea. Que esto sea una verdadera sociedad, no tú financiando mis ideas o yo ejecutando tus planes. Una colaboración real, donde ambos aprendamos del otro. No podría imaginarlo de otra manera, aseguró él, sellando el acuerdo con un beso. Bajo el mismo cielo que había presenciado tantas historias humanas, dos personas se prometían un futuro común. No un futuro sin desafíos ni diferencias, sino uno donde esas mismas diferencias servirían como cimientos para construir algo único y valioso. El Alejandro que había conocido Elena aquel primer día, obsesionado con el éxito material, desconectado de las realidades humanas más básicas, había evolucionado en un hombre que usaba su poder e influencia para generar cambios positivos. La Elena que Alejandro había encontrado, apasionada pero a veces limitada por su entorno, ahora tenía las herramientas para expandir su impacto más allá de un aula. Juntos, habían descubierto que el verdadero amor no elimina las diferencias, sino que las transforma en complementos, que no se trata de cambiar al otro, sino de crecer juntos,
y que a veces los encuentros más significativos ocurren precisamente donde menos los esperamos. Mientras la noche avanzaba y las estrellas continuaban su eterno desfile sobre la ciudad, Alejandro y Elena trazaban sus propios planos para el futuro. Un futuro donde las torres de cristal podían coexistir con las escuelas de barrio, donde los sueños empresariales podían alinearse con los ideales humanistas, y donde dos personas aparentemente incompatibles podían descubrir que, en el fondo, compartían la misma esencia. Porque al final, más allá de todas las barreras sociales, económicas o culturales, el amor auténtico siempre encuentra la manera de construir puentes entre mundos distantes.